Queridos, como se habrán dado cuenta, estamos en una serie de enseñanzas que se llama Oraciones Peregrinas. Y esta serie de enseñanzas tiene el objetivo de ayudarnos, animarnos, impulsarnos a orar más. Y para eso vamos a considerar oraciones que son parte de la historia del pueblo de Dios, o momentos de conversación con Dios que han sido claves en la historia del pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y la semana pasada comenzamos esta serie, no sé cuántos pudieron ir al culto allá en el centro. Ahí estuvo Andrés introduciendo esta serie, hablando acerca de Génesis, cómo es Dios quien comienza e inicia la oración como una relación. Y nos da a entender que la oración es una conversación con Dios, donde le hablamos, pero también lo escuchamos. A veces hablamos más que lo escuchamos, pero la oración es una conversación. Entonces, en lo que hablaba Andrés la semana pasada, podíamos ver cómo es Dios quien interactúa primero con el ser humano, es Él quien inicia este diálogo, pero que también Él nos explicaba que a causa del pecado, esta misma relación se quiebra y por ende la relación y diálogo con Dios también es dañado. Y no solo eso, ¿cierto? Sino que todo el mundo es de alguna manera quebrado. Y vivimos nosotros en un mundo quebrado. Entonces la pregunta de vuelta es, ¿cómo vivimos, cómo oramos en un mundo quebrado? ¿Cierto? Hay una autora que señala que el pecado, ¿cierto?, fue como tomar un jarrón de cristal y arrojarlo, soltarlo al piso. Imagínense en un piso así como este, el 12. Todos los trocitos esparcidos por el suelo y todos nosotros descalzos. Eso es el pecado. Es algo inevitable de dañar, es algo inevitable que te va a dañar, porque estás en un lugar en donde está el piso es lleno de cristales quebrados. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros nos volvemos a relacionar con el Señor en un mundo quebrado, donde al caminar sufrimos? Y la historia de Ana, que acabamos de leer, y que espero poder resumir y poder sobrevolar contigo esta mañana, es la historia de una mujer que sufre, ¿te diste cuenta? No solo sufre con las teleseries turcas o las del Mega. Me acuerdo que una ocasión una señora llevó un ramo de flores al mercado central porque había muerto el peyuco de la teleserie Amores del Estado. Y sufrió con la muerte del peyuco. Lo que estamos viendo acá es una mujer que sufre ella misma en su interior por una condición. Sufre en su familia por ataques en su propia familia, de una incomprensión de su esposo, incluso de su autoridad espiritual. El sacerdote también, por una falta de discernimiento del sacerdote, también sufre. Entonces, cuando vamos a estar ahora examinando un poco la historia de Ana, quisiera comentar brevemente antes que cuando tú y yo sufrimos, como dice un autor, nunca sufrimos vacíos, nunca llegamos al sufrimiento como de la nada. Llegamos con una convicción, llegamos con creencias, llegamos con una fe al sufrimiento. El sufrimiento, por tanto, revela cosas acerca de ti, ¿cierto? Revela qué es lo que crees.
revela en quién estás creyendo. Revela quién eres cuando estás sufriendo. Y por eso vamos a responder la pregunta de cómo mi oración expresa lo que creo cuando sufro. Y para eso acompáñame a pedirle al Señor que nos ayude esta mañana. Señor, te damos gracias. Te pido, Señor, que tú también me ayudes a poder transmitir tu palabra, Señor, fielmente, a pesar de estos dolores en la garganta. Te pedimos que tú puedas hablarnos y, y que podamos irnos, Señor, con una mayor amplitud y un anhelo por pasar tiempo contigo, por tu palabra, a encontrarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, primera de Samuel. Ayer me dijeron, está ahí en el top one de los pasajes más grandes del año, de las lecturas más grandes del año. Está ahí los primeros, me dijeron. Una manera sutil de decirme era demasiada lectura. Pero si te das cuenta, no era tan compleja, era una historia. Entonces la historia se hace ponerle un poco más llevadera. Y la historia que vamos a examinar no es de un gran personaje, un rey, un profeta, un guerrero, sino de una mujer común y corriente, llamada Ana. Y lo primero que podemos ver en la vida de Ana es que en su sufrimiento, su oración revela de quién ella está dependiendo, de quién depende cuando sufre. Hay muchos detalles, se va fijando. Yo puedo ir avanzando y vamos juntos tal vez viendo, pero nos dice primero que ella, en el verso 2, al final no tenía hijos. En el verso 5 nos dice que su esposo la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Algo interesante que nos muestra es que ella es la primera mencionada en el matrimonio de Elcana. Ese es el nombre, por si acaso, no es que él esté preso. Elcana dice que él tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana. El orden es importante porque nos está mostrando que ella era la primera. O sea, cuando él se casó, ella era. Pero ella era estéril. Y él obviamente se dio cuenta después que era estéril y se casó con Penina, la segunda, la otra. Y en el verso 6 vemos que Penina la atormentaba. Aquí estamos viendo un poco los sufrimientos de Ana, ¿cierto? Casada, estéril. Y ahí hay un sufrimiento. Ella misma, ¿cierto? No puedo tener hijos. Lo que la sociedad me dice que es el valor más grande de una mujer, no lo puedo cumplir. Si la sociedad dice que para que seas realmente mujer tienes que tener hijos, yo no soy realmente una mujer completa porque no puedo tener hijos. Ahí está su primer dolor. Y le vamos sumando, ¿cierto? La otra, que probablemente ya le tenía mala, ella la atacaba a Ana. Le decía, dice que la atacaba para que se enojara, ya que el Señor le había hecho estéril. Esta expresión es muy interesante, porque prácticamente como que ella usaba el hecho de que Dios la había hecho estéril para atacarla. Decirle, a ti el Señor tal vez te está juzgando. Tú algo hiciste. Por eso Dios te castigó. Tú eres culpable de ser estéril. Prácticamente ese es el sentido. Y la llevaba para que se enojara. Es muy mala la galla. Es clásico de teleserie mexicana. Pero nos dice que el Cana también iba y ofrecía sacrificio. Y esto es interesante porque Israel en aquel tiempo no era un reino, era un grupo de tribus que vivían en Canaán, ¿cierto? La tierra que Dios les dijo que conquistaran. Y entre tribus estaba la tribu de Efraín, donde era el Cana y su familia. Y ellos iban a Silo a ofrecer sacrificios. Pero es interesante,
Porque en esto nos muestra también el autor que el dolor de Ana no tenía un consuelo. Incluso al ir a ofrecer sacrificio, a ir a la iglesia, en nuestro contexto, ella dice que se ponía a llorar y no podía ni siquiera comer. Porque también ellos cuando ofrecían sacrificio podían comer un poco de esa comida. Tampoco quería comer. Y aquí viene un tercer tormento. El Jana a su esposo le dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Yo no sé si esa frase sería algo que podríamos en redes sociales después como prácticamente muestra que también el propio esposo no la entendía. No es que él no fuera amado para ella, pero lo que ella quería no lo podía tener y no había manera de tener. Entonces, su esposo no la comprende, su rival, Penina, la hace enojar, tal vez la condena, ¿cierto? Ella misma siente este desconsuelo, pero para sumarle más azúcar a la taza, dice que cuando ella está, vamos a adelantar un poco, cuando está en el templo, les dice que el sacerdote que estaba viendo que oraba, veía, no escuchaba lo que oraba, entonces pensó que estaba curado, estaba borracha. ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Ya, el sacerdote, la autoridad espiritual, que se supone que debería ser el que por último comprenda a esta mujer, ni siquiera él lo estaba entendiendo. Entonces, personalmente, familiarmente, socialmente y podríamos decir como eclesiásticamente, él sufrió una persecución y una tortura constante. Entonces, una mujer, al llegar a ese punto de su vida, en esta historia, en este contexto, está llegando a un punto crítico donde tal vez no tiene más opciones que ir al Señor. Entonces llegamos a su corazón. Ahora, Ana, perfectamente tú y yo podríamos haberle dicho, entiendo si no quieres orar. Yo entiendo que no quieres orar. O sea, todo lo que sufre es como para quedarse en la casa todo el día, no querer levantarse nunca más. Entiendo que no quieres orar. Y ella va y ora. Pero su oración tiene un contenido, tiene peticiones concretas, tiene anhelos, incluso tiene promesas. No es como que ella va a orar y dice como se queda en silencio, pensando cómo solucionar esto. Sino que la oración, aquí nos estamos mostrando también un modelo de oración. ¿Y por qué lo menciono? A mí me pasa a veces que yo voy a orar y no oro, pero estoy ahí para orar y no oro. ¿Y cómo es que no oro? Porque me pongo a pensar todas las cosas que tengo pendientes. Y como que creo que el Señor igual entiende lo que estoy pensando, pero no estoy orando, porque no estoy dialogando con Él. Estoy pensando así, tengo que resolver esto, y empiezo a imaginar cómo resolver ciertas cosas. Pasa el tiempo y no oré. Es un poco de oración. Ana nos está mostrando un modelo de oración concreto. Anda al Señor, háblale al Señor, dile lo que quieres, pide lo que necesitas, incluso prométele cambios en tu vida. Y ella le dice, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Y hay un acto, hay un diálogo, una reflexión. Y lo interesante para mí, al ver esta oración, es que ella hace una promesa, pero cuando tú haces una promesa, tú haces una promesa, prometes algo porque estás diciendo, esto es interesante, tú prometes porque tienes algo. Cuando dices, no, anda, si me haces el favor, te prometo que te pago, te prometo que te voy a pagar a fin de mes. Porque tú estás seguro que tienes algo que puedes dar. Pero Ana no tenía nada.
Y esto nos muestra la dependencia de Ana. El llegar a un punto en su vida, decir como, esta es mi última carta. O el Señor me responde, o el Señor me responde. No hay otro, no tengo otra opción. En el modelo de oración de Ana, nos está mostrando que hay un tipo de oración que es esa oración que no encuentra, que no se refugia en nada más, sino que en el Señor. Y que llega al Señor con las manos vacías. No es que Ana llega y dice como, Señor, mira, si tú me das un hijo, yo todos los días de mi vida voy a servir. Porque ella podría haber hecho eso. Pues de hecho, si tú me das un hijo, yo voy a dar toda mi plata, todos mis recursos, te los voy a dar. Pero ella está pidiendo que se cumpla una promesa, o sea, está pidiendo, haciendo una promesa, para que se cumpla un deseo que depende 100% del Señor. No depende de ella. El hecho de que ella le pueda entregar un hijo al Señor depende 100% de que el Señor le responda. Entonces, yo diría que hasta es estratégica su oración. Es como que tú dirías que, Señor, si me da $1.000.000, te prometo que se lo doy todo a las personas del barrio. Al fin y al cabo no estás pidiendo para ti, estás pidiendo para otros. Algo así, no es lo mismo, pero algo así. Está pidiendo un hijo no para ella, al fin y al cabo, no para dárselo al Señor. Entonces lo primero que vemos en ella es que su oración refleja de quién está dependiendo. Y es tal cual, ¿cierto? Ahora llega a un punto en su vida en el que ni su familia, tal vez ni siquiera los recursos, ni su líder espiritual son un consuelo para ella. No, solo el Señor. Es una oración que depende 100% del Señor. Yo no sé cómo es en tu vida ese tipo de relación con el Señor. De llegar a un momento de decir como, Señor, no puedo intercambiar contigo nada. No puedo pedirte, ni decirte y prometerte nada, porque no tengo nada para dar. Necesito que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Hoy en día, como nunca, esto comentaba ayer en la iglesia, igual, nosotros podríamos como nunca buscar formas de capear el sufrimiento, de capear el dolor, la ansiedad. Es decir, como, ya, estoy estresado por esta situación, voy a abrir esta ventana. Estoy estresado por este otro dolor, voy a comprar esta cosa. Voy a consumir esto otro. Voy a comprar esto, voy a ir a tal lugar, pero no al Señor. Y el modelo sencillo que vemos de Ana es que ella tal vez podría haber hecho muchas cosas, pero va al Señor. Y ese primer paso nos ayuda y nos anima. Es decir, como su ejemplo, su testimonio nos anima a ver al Señor como la única alternativa. Tal vez tú y yo, al ver esta historia, podríamos haber dicho, pero Ana, hace unos exámenes, arregla de otra forma, invierte acá, compra acá, pero ella solo llega al Señor. Y yo no sé cómo es en tu caso, cuando tú llegas en tu sufrimiento al Señor. ¿Qué es lo que dice tu oración? ¿A dónde corres cuando sufres? ¿Dónde te refugias cuando sufres? Ayer hablaba con una persona y me decía, como, yo generalmente cuando me siento ansiosa así, yo veo tele. Veo tele para ¿alguien lo ha escuchado? Veo tele para desestresarme. O veo redes, o veo algo para olvidarme. Pero el modelo que nos muestra Ana es ir al Señor directamente. Ir al Señor. Con las manos vacías, pero con el corazón totalmente confiado. Y lo segundo que nos muestra, número 2, si pudiste darte cuenta de la lectura, es que Ana llega al Señor con una comprensión del Señor también. Y lo vemos más claramente cuando el Señor responde su oración. En el capítulo 2, Ana comienza a hablar casi como una profeta del Señor. ¿Por qué? Si no quiero hacer hincapié en esto, lo dije al principio. Cuando tú y yo sufrimos,
traemos nuestra fe al sufrimiento. No venimos con manos vacías. Traemos lo que creemos de Dios al sufrimiento. Y esa fe va a revelar cosas acerca de ti, acerca de qué es lo que realmente crees, de quién es Dios. Cuando sufres, vienes con tu fe al sufrimiento. Pero ¿cómo es esa fe? Lo que estamos viendo en Ana es que su fe se puede leer acá, en sus palabras. Ella dice, mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Otra forma de traducir podría ser como, en Él radica mi valor. La sociedad no va a decir que porque soy estéril no valgo nada. En el Señor radica mi valor. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Esto es lo que está en el corazón de Ana. Con esto ella llega delante del Señor. Esto es lo que vemos. Es como si el autor nos ayudara, como que si el autor abriera un poco el alma de Ana y lo que encuentra es esto. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. Yo no sé si cuando tú o cuando yo sufro, alguien pudiese de alguna manera, imagínate, venir y en tu sufrimiento abrir las ventanas de tu alma, ¿qué encontraría ahí? ¿Qué convicciones encontraría? ¿Cuál sería la roca en la cual te aferras? Porque cuando sufres, vienes con tu fe al Señor. Entonces, si alguien pudiera abrir ahí, ¿qué encontraría? Entonces, este es lo que vemos en Ana. Voy a adelantar un poquito del verso 6 del capítulo 2. Dice, del Señor vienen la muerte y la vida. A unos hace bajar al sepulcro y a otros los levanta. Ana, ¿qué necesitaba? ¿Qué quería ella? Un hijo. Pero ella sabía esto. Del Señor vienen la muerte y la vida. Si no tengo un hijo, es porque el Señor no lo está permitiendo. Y esto no es solo algo que ella creía, es algo que el autor también nos está diciendo antes, ¿cierto? Me voy a mover un poquito más. Si lo vemos en el verso 5 y verso 6, el que la amaba, le daba su porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Y Penina, su rival, la atormentaba, ya que el Señor la había hecho estéril. Uno la ama, otro la atormenta, porque el Señor la había hecho estéril. Y Ana sabía que el Señor la había hecho estéril. Pero lo que vemos de ella no es una que... Voy a devolver nuevamente al capítulo 2, verso 6. Porque ella ora esto. Del Señor viene la vida y la muerte. Del Señor viene la vida y la muerte. Cuando sufres, vienes con tu fe al sufrimiento. No vienes vacío. Vienes con creencias. Y esto, de alguna manera, te revela quién es Dios para ti. Por eso el punto 2 es, tu oración en el sufrimiento revela quién es Dios para ti. Algunos sabrán, no sé, yo el año pasado despedí hasta no sé cuánto tiempo a mi mamá, la despedimos, se fue al Señor, se fue al cielo, el Señor se la llevó por medio de una especie de tumor en el pulmón y se fue tipo en agosto más o menos, ahí falleció. Y yo no sé, o sea, personalmente yo me considero una persona que he sufrido muy poco, porque viví en una familia normal, en cierto sentido, papá, mamá, a la iglesia desde chico, buenas relaciones, amigos, todo, pero que mi mamá se haya muerto y haya partido en el Señor, para mí fue un quiebre, fue como una pisadura. Entonces, como, no entiendo, ¿por qué ella? Todo lo que quería hacer, todavía era joven, ¿por qué, Señor? Y con el tiempo, bueno, y
hablaba con una amiga hace poco, y ella me decía, si yo ya sufro, ¿por qué el Señor permitió que sufriera más? Por una situación que le pasó. Y yo le decía, no sé, pero en mi experiencia, con lo que ocurrió con Angelita, eh, hay una forma en la que puedo conocer al Señor distinto a antes. Y es que lo puedo conocer como un Dios que consuela. Antes yo sabía eso, es como la teoría del cristiano. El Dios ha enviado al Espíritu, que es el consolador, el que está acompañándote, el que está sufriendo contigo, acompañándote en el sufrimiento. Pero no lo habría percibido igual si yo no hubiera necesitado el consuelo que venía por medio de Dios. Ana está mostrándonos la fe que ella tiene con la que viene el sufrimiento. Y esa fe revela quién es Dios para ella. En mi caso, este Dios trino y glorioso es también ahora el Dios que consuela en el sufrimiento. Entonces, punto número 1, la pregunta que estamos tratando de entender, para ahora ir al último punto. ¿Cómo mi oración expresa lo que creo cuando sufro? Punto número 1, expresa de quién dependo. Punto número 2, expresa quién es Dios. Y punto número 3, me permite conocer su plan o su propósito para mi autor. Ya. Entonces, punto número 3, mi oración me permite conocer los propósitos del Señor en el sufrimiento. Esto no siempre es así, pero en el mejor de los casos, de alguna forma podemos ver algo más allá de nosotros mismos. No sé si tú te has preguntado alguna vez, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo el Señor con esto? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué busca? Y cuando vemos la historia de Ana, podríamos decir, Señor, ¿por qué Ana es estéril? Tantos años casada, ¿por qué es estéril? Su rival Penina tiene hijos y ella no tiene nada. ¿Por qué? Y podríamos preguntarnos nosotros mismos, ¿cierto? A veces nuestra historia. Señor, ¿por qué no tengo esto que tú sabes que yo necesito? ¿Por qué no puedo hacer esto que tú sabes que yo quiero hacer? ¿Por qué no puedo adquirir esto? ¿Por qué no puedo? Y ahí podemos poner, ¿cierto? Trabajo, familia, salud, todas las cosas que te puedan venir a tu mente, que tú sabes que necesitas, y le preguntas al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, no tengo esto que quiero? Entonces, deliberadamente el autor nos ha dicho que Ana, la esterilidad de Ana es porque Dios quiso que así fuera. Y eso en nuestra generación puede sonar muy fuerte. Porque no, nos está mostrando un Dios que parece que no es bueno. Porque no nos da algo que parece que merecemos. Entonces, si Dios no me da lo que yo merezco, igual Dios malo. En nuestra generación, tan simple, muchas veces es muy fácil sumar y restar si Dios es bueno o malo. Dios me da lo que quiero, es bueno. Dios no me da lo que quiero, es malo. Y cuando vemos el relato de Ana, podríamos decir, parece que Dios no es tan bueno porque no le da esta posibilidad de tener hijos. Pero ella dice, del Señor viene la vida y la muerte. A unos hace bajar el sepulcro y a otros los levanta. El Señor nos da la riqueza y la pobreza. Nos humilla, pero también nos enaltece. Interesante, si vamos un poco más allá, al ver el carácter de Dios, no es un Dios que crea a la humanidad y la deja para que se salven solos, sino que se involucra incluso en los sufrimientos y en los efectos de vivir en un mundo quebrado. Como dije al principio, vivimos en un mundo que está lleno de cristales rotos y andamos toda pata pelada. Por lo que siempre te vas a estar pisando un pedazo de vidrio, te vas a tener que estar sacando el pie.
porque el pecado ha sido desparramado por todos lados. Pero Dios se toma de este mundo caído e introduce sus propósitos. Entonces, aunque podemos ver que Dios es quien en su soberanía permite nuestro sufrimiento, muchas veces no sabemos con detalles el por qué. Sin embargo, en este relato Dios está vinculando el sufrimiento de Ana con sus propósitos eternos. Si te diste cuenta, en su oración, ella comienza a hablar ya no de ella, sino de la nación. Levanta del polvo al desvalido, saca del basurero al pobre, para sentarlo en medio de príncipes y darle un esplendoroso trono. Si tú ves y sigues leyendo Samuel y ves la historia de David, podrías ver una conexión directa con este pasaje. Ana, como inspirada por el Señor, está empezando a ver algo que va a ocurrir en el futuro y de lo cual ella es parte. Ya es parte de la historia de un pueblo donde Dios va a sacar a uno como del basurero, como de la oveja de allá, que no eran muy limpias las ovejas, y lo va a poner en un trono. ¿Quién era ese? David, ¿cierto? Podríamos ver cada verso y ver una historia de reyes y del libro de Samuel en el relato de Ana. Y un paréntesis solamente, literalmente un paréntesis. La historia de los reyes del pueblo de Israel existe un paréntesis de la oración de Ana y la oración de María. Y si tú pescas estas dos oraciones, te das cuenta que Ana está hablando acerca de lo que Dios va a hacer y María va a hablar acerca de lo que Dios ha hecho y ha cumplido. María en Lucas, capítulo 2. Si tomas Ana y tomas María, te puedes dar cuenta de lo que Dios está haciendo en su pueblo. Y aquí estamos en el principio. Ana está orando lo que Dios va a hacer. Dios está introduciendo a Ana, a pesar de su sufrimiento, en medio de un propósito eterno, para revelar algo que va a ocurrir en el pueblo. Porque su hijo, que se llama Samuel, iba a llegar a ser un profeta, que iba a ungir al rey David. Entonces, tú y yo llegamos a nuestro sufrimiento con la fe que tenemos. Y esa fe va a revelar qué creemos acerca de Dios. Pero también nos puede llevar a comprender que hay planes que van más allá. Mencionaba recién, y aquí ya vamos concluyendo, el relato de Angelita, ¿cierto? Ella parte, y yo personalmente no entendía mucho para qué ocurría todo esto. Pero en su partida y en el sufrimiento que eso provocó, yo no entendía muy bien qué propósito había en todo eso. Hasta que empecé a conocer personas que también habían perdido a su mamá, particularmente. Y no los hubiera comprendido de la forma en que los comprendí si yo no hubiera experimentado el sufrimiento que experimenté al perder a mi mamá en este caso. Eso no responde todas mis preguntas, pero me da una pequeña luz. Es como, parece que el Señor usa el sufrimiento en este mundo quebrado donde nos vamos a tropezar y nos vamos a pinchar. Parece que Dios toma este dolor y lo conecta con otros y le da un propósito al sufrimiento. Yo no hubiera podido abrazar a las personas que he abrazado, que han sufrido pérdidas, si yo no hubiera sufrido la pérdida que sufrí. Esto no quiere decir que si tú no sufriste una pérdida no significa que no lo vayas a poder hacer igual y con mucho amor y cariño. No me refiero a la cantidad de amor, me refiero a la cantidad de cosas en común. Y hace poco abracé a un amigo que perdió a su papá, ustedes tal vez lo conocerán, el Hugo, que se tuvo que venir de Irlanda para poder llegar al funeral. Y yo no lo vi toda esa semana, pero después de una semana lo vi. Y cuando lo abracé, pudo ser un abrazo, yo sentía como que conectaba dos puntos en común, ¿cierto? Los dos tenemos algo en común, los dos perdimos.
Pero también los dos tenemos algo en común. Los dos creemos que Dios es bueno. Entonces, conectamos con el dolor, pero también con nuestra fe. ¿Y por qué eso es importante? Porque nos hace ser comunidades más encarnadas, comunidades más reales. No solamente como comunidades de gente perfecta, que se porta bien, que nunca le va mal, porque hace todas las cosas en orden. Son comunidades que sufren y que juntos, sufriendo, conocen al mismo Dios, bueno y verdadero. Entonces, a veces, con esto termino, Dios no responde todas las preguntas. A veces no nos da todo lo que queremos. A veces no nos da todo lo que queremos necesitar. Pero nos da algo mejor. Se da a sí mismo. Nos da a su Hijo. Y al igual que Ana, Dios respondió también las oraciones de su pueblo al darle un hijo. Al darse a sí mismo. Entonces ahora sabemos que el Dios en el cual creemos es también el Dios que sufre. Es el Dios que sufrió una pérdida en la cruz. Por lo que nos hace conectar con Dios de una manera distinta. Ahora, no solamente es el Dios que me salvó, es el Dios que también perdió a alguien. Es el Dios que murió. ¿Cierto? Pedro en su carta está hablando también acerca del sufrimiento. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6, dice Pedro, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, se acrisola por las pruebas. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Pedro está diciendo que los sufrimientos son como un fuego que toma la fe y la purifica. Pero esta fe me está mostrando más claramente la esperanza que yo tengo en el Señor. Entonces, de alguna manera, el sufrimiento está embelleciendo, está limpiando mi esperanza, mi fe. Cuando sufro, si estoy en Cristo, puedo recordar y puedo, de alguna manera, visionar que su venida está pronto. Puedo visionar que mi esperanza es cada vez más cercana, que mi fe cada vez es más palpable. El sufrimiento logra algo que nada logra, porque me expone, igual que Ana, al frente de un abismo donde solo necesito al Señor, donde solo tengo una carta. El sufrimiento me empuja en la soberanía del Señor a tomar solo esta única carta que es el Señor y mirarlo a Él y mirar la esperanza que tengo en Él. El fuego de la prueba embellece tu fe y tu esperanza. Por ende, tus oraciones. Entonces, cuando oras en tu sufrimiento, va a salir de ti esa fe. Y va a ser más bella cada vez más, mientras más conoces al Señor. Esa esperanza consumada, ¿cierto? En aquel día, cuando Dios en júbilo da lágrimas. Entonces, para terminar, he dicho como 3 veces para terminar, ahora sí. ¿Cómo mi oración expresa lo que creo cuando sufro? Mi oración va a expresar en quién dependo. Va a expresar quién es Dios para mí. Y me va a mostrar un plan mayor y una esperanza mayor. Y que eso pueda ayudarnos a que nuestras oraciones, cuando sufrimos, nos empujen a ver al Señor más bello. Y también conectar con el mismo sufrimiento que Él sufrió. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu tiempo, por tu palabra, por saber que creemos en un Dios que sufre,
y por ende un Dios en el cual podemos confiar